Amigos, buenos días. Hoy 21 de junio del 2011, una vez más su programa de La Casona Resiste, San Marcos Vive, a través del canal web de Culturas, realizado por la Dirección Cine y Producción Audiovisual del Centro Cultural San Marcos, bajo la dirección de nuestro amigo Mario Pozzi. En esta ocasión tenemos la presencia de un invitado muy especial. Él es economista Máximo Alejandro Palacios Peralta. Es una de las personalidades que conoce los asuntos de créditos educativos, toda vez que él ha sido el primer fundador del sistema de préstamos educativos y a su vez también el primer director del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo de aquellos años. Por ello, la dirección ejecutiva bajo mi cargo, y para continuar brindando las informaciones, hemos tenido a bien de invitar en esta ocasión Máximo. Usted ha trabajado durante qué tiempo en el Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo? He trabajado desde el año 1972 hasta el año 1990. 22 años, 9 meses, 13 días. O sea, contamos con una gama de experiencia, una amplia experiencia, ¿no?, durante todo ese tiempo. Así es. Usted ha sido el fundador del sistema de préstamos educativos, ¿no es así? El fundador del sistema de préstamos educativos, que realmente me enorgullece haber tenido toda una experiencia, no solamente para otorgar estos estímulos educativos que ofrecí INAVEC, sino para mencionar al estudiantado nacional de que este sistema de préstamos educativos es el eje fundamental para la política de desarrollo de nuestro país. Y qué gusto, qué alegría, qué satisfacción me da hoy que soy cesante, hace 20 años que ya no administro estos estímulos educativos, que realmente esa entidad está frustrada simplemente en una oficina en el Ministerio de Educación. Me da mucha pena, pero alegría, porque sencillamente los políticos ya han mencionado que van a dar los préstamos educativos y las becas. Eso realmente es para el estudiantado algo extraordinario, y para el país entero, que requiere de apoyo a los estudiantes que no tienen recursos, pero que sí cuentan con la capacidad intelectual y esperando oportunidad para hacer algo en sus diferentes niveles, no solamente a nivel universitario, sino a nivel profesional. ¿Por qué no decirlo? También hemos ayudado a nivel de estudios de institutos superiores. Creo de que esta es la oportunidad que el país debe entender y comprender, que la entidad que es INAVEC, Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo, que fui la persona quien ideó, planificó la creación de esta entidad en el año 1972, con el primer director que tuvo, que era Armando Cueto Ceballos, el coronel. Realmente, hoy en día, ese instituto, en su trayectoria, lamentablemente sufrió dos. Antes de ingresar a eso, Máximo, ¿puedes explicarnos? Tengo entendido en INAVEC habían tres tipos de estímulos.
Sí. para que podamos orientarnos y llegar de repente a una conclusión, toda vez que en la actualidad ha sido como plataforma de todos los candidatos. El virtual presidente, ya presidente actual, también ha hecho referencia a las becas para los estudiantes, como también otras fuerzas. Yo creo que es importante hacer una reseña. Por eso yo quisiera preguntarle, ¿cuáles eran esos 3 tipos de estímulos que había cuando funcionaba INAVEC? Los 3 estímulos que daba INAVEC, o que sigue dando, pero ya a nivel de oficina, es las becas, los préstamos educativos y la autorización de estudios hacia el extranjero. ¿En qué consistía cada uno? En primer lugar, se hablarían los préstamos. Los créditos simplemente son apoyo financiero al estudiantado para solventar sus estudios en sus 3 niveles, a nivel de culminación de su carrera, a nivel de su graduación y a nivel de hacer un posgrado, que puede ser una especialización, que puede ser una maestría, que puede ser un doctorado o un postdoctorado. Es el financiamiento a esa población. Con respecto a las becas, la administración de las becas sencillamente vienen del mundo externo y a nivel nacional. De acuerdo a su ley orgánica, el director de becas o el jefe de becas tenía que coordinar todos los ofrecimientos de los organismos internacionales, de los gobiernos, de las entidades educativas, que recolectar y planificar para poder administrar y dar a conocer a toda esta área de estudiantes en sus 3 niveles. Y la autorización de estudios no era como producto de una beca o de un préstamo del estudiante que salía al exterior, que tenía que tener un prerequisito, que es lo que quiero que entiendan perfectamente todos los estudiantes. Admisión, beca o matrícula del mundo externo de los centros de estudios. Si tienen ese prerequisito, tenían la autorización para darles la compra y facilidad de moneda extranjera. Esos 3 requisitos es el que maneja. Adicionalmente de esos 3 estímulos, para que la entidad funcione como debe ser, se tenía el área de seguimiento, se tenía el área de colocación de recursos humanos. Una vez que terminaban los objetivos, se colocaba a los centros de producción o a los centros de trabajo. Esa área es lo que... Y también teníamos un área de investigación científica donde las personas tenían que ver cómo coordinar para obtener algún beneficio de entidades que daban específicamente becas para ese tipo de estudio. ¿Cómo podemos resumir los objetivos, ¿no?, del INAVEC entonces? Ya, los objetivos del INAVEC es lo fundamental que tiene que conocerse. Es formar profesionales altamente calificados de acuerdo a lo que pide o solicita el mercado de trabajo o el Estado. ¿Quién mejor que la entidad de INAVEC, teniendo áreas de tener información de ese tipo de necesidad, ese tipo de demanda, realmente planificar y ofrecer estos estímulos a aquellas personas que justamente van a estar y se van a formar en esa especialidad para poderle que posteriormente satisfacer al mercado que está solicitando eso? Ese es el papel, ese es el rol del INAVEC que tenía que ser. Buscar los centros de excelencia para lograr los objetivos de tener un profesional altamente calificado para darles al mercado de trabajo. Como ustedes saben, el país nuestro adolece de profesionales altamente calificados y todas las entidades del Estado
generalmente ocupan direcciones sin tener conocimiento real, verídico del papel y rol que tienen los objetivos de esas entidades. Simplemente cumplen estando permanente en esa entidad. Eso es lo que tenemos que buscar y crear profesionales específicamente para áreas definidas y tener ese crecimiento y ese desarrollo que sí requiere en nuestro país. ¿Qué ha ocurrido? Porque INABEC desapareció o desactivaron y actualmente creo que la denominación es la Oficina de Becas y Crédito Educativo, OBE. Me da mucha pena, me da mucha pena. ¿Podrías indicarnos, o sea, a partir de cuándo aparece esta Oficina de Becas y Crédito Educativo? Y si comparamos la función y el objetivo que cumplía INABEC y en la actualidad, ¿ocurre algo similar o hay una variación? ¿Nos puede describir a partir de cuándo funciona OBE? Bueno, en primer lugar, les mencionaba que INABEC nace en 1972 como simplemente una oficinita. Posteriormente, con su ley orgánica, que fue aprobado en junio de 1976, ya se formalizó su situación legal a partir de ahí. Bueno, la entidad cumplía el rol tal como les estuve mencionando, para qué fue creado, para tener profesionales altamente calificados y dar la oportunidad a tantos estudiantes que no tenían recursos. Bueno, resulta que en el año 1990, abril del 90, cuando yo retorno de Colombia, de haberme preparado con todos los directores de América Latina y el Caribe, de conocer todo a profundidad el manejo, la administración de esta política de préstamos educativos en beneficio de los estudiantes que menos tienen. Resulta que en esa fecha el área de autorización de estudios en el extranjero cometen un error. El error más grande fue sencillamente que utilizaron el mal manejo del dólar MUC, que era para estudiantes para solventar los estudios que no cubría una beca o una admisión. El estudiante tenía derecho de tener una cantidad de acuerdo al tipo de rubro que no cubría. Entonces el Banco Central de Reserva recibía una autorización de INABEC y entregaba los cheques. Y resulta que al final teníamos un promedio, como cualquier entidad cuando trabaja, como debe ser un promedio regular de autorización, pero de la noche a la mañana esas autorizaciones de 1 pasó a 10. Y lógicamente, ¿qué sucedió? En vez de dar al admitido, al becado o al matriculado, se le dio a aquellas personas que simplemente iban a hacer un simposio o un cursillo de 1 o 2 días al extranjero y salía ese tipo de estímulos así. ¿Qué sucedió? Lamentablemente, la dirección o la directora, como responsable del sistema, automáticamente salió de la entidad o lo destituyeron. Entonces, al destituir, el INABEC pertenecía al Ministerio de la Presidencia, no al Ministerio de Educación. Entra un nuevo director al INABEC y resulta que ese nuevo director, entra un nuevo, en el tiempo que sale la directora, estaba como ministro del Ministerio de la Presidencia el doctor Armando Villanueva del Campo, quien destituye a través del presidente de la República, y ingresa
el señor Mantilla y restituye a la directora en el puesto. Entonces se supone que el presidente de la República había cometido un error o no se dio cuenta. Primero destituye a una persona por corrupción y después lo restituye por intermedio del señor Mantilla, como era seguro algún familiar. Al verse en una situación crítica, el presidente toma la decisión de desactivar al INAVEC sin tener en cuenta ninguna evaluación técnica ni científica, porque a una entidad. ¿Cuál fue su idea de sus técnicos y del presidente? Que había una entidad parecido al INAVEC, que era el CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que según ellos tenía las mismas funciones que tenía INAVEC, y lógicamente pasó sus funciones al CONCITEC. Entonces, en ese momento, como yo estaba en la 2530, me retiré del INAVEC porque mi función lamentable como director del sistema de préstamo educativo ya había terminado, porque esos estímulos había pasado al CONCITEC con otro tipo de ley. Estamos hablando del gobierno aprista, entonces, del primer Sí, gobierno. el primer gobierno, 1990, antes que salga, fue abril, y ellos salen en julio. O sea que en las vísperas ya. Lo importante que fue, se dieron cuenta posteriormente el nuevo gobierno, que fue del señor Fujimori, o el ingeniero Fujimori, activa el INAVEC con decreto ley o con ley, y de nuevo le da sus facultades. Desde esa fecha a la actualidad funcionaba de una y otra forma, dando los estímulos educativos. Posteriormente, ya faltando poco, ingresa el doctor de nuevo, Alan García, y resulta que en su gobierno actual, de nuevo le da, ya no lo desactiva, sino le baja de categoría, de Instituto Nacional de Becas y Crédito a Oficina de Becas y Crédito, y lo envía al Ministerio de Educación, sencillamente quitándole todas las facultades como organismo público descentralizado con autonomía propia. A ese nivel no se puede hacer nada, no se puede negociar, no se puede hacer realmente, ni se puede crecer. Lo que yo pido, y le agradezco al Centro Cultural de la Universidad de San Marcos, específicamente al doctor Marino Juárez, de esta oportunidad para llegar al país y que reclamen el país que esa entidad, que es INAVEC, Instituto Nacional de Becas y Crédito, vuelva como ha sido, para que personas con imaginación, con creatividad, sigan llevando el destino del INAVEC en beneficio del estudiantado nacional, que eso es lo que le pido a todo el pueblo peruano, que le den esa oportunidad a esa institución que sigue existiendo. Finalmente, como oficina de becas, como acabas de manifestar, se ha convertido, me imagino, a cargo de un jefe. Y simplemente ese jefe depende de un director y jefe del ministerio, y para hacer cualquier gestión, cualquier actividad debe contar con la autorización de todo ello, una cadena, una burocracia. Sí, realmente ahorita a nivel de oficina no tiene la categoría y no puede tener ningún tipo de negociación. Generalmente el INAVEC, cuando tenía esa jerarquía de instituto, podía negociar de tal forma que podía conceder directamente las becas a los estudiantes. Tal es así, cuando enviaban a Argentina, Brasil, sus becas, cuando enviaban en Europa, el caso Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, se evaluaba acá y realmente se concedía. Hoy en día simplemente se ha vuelto
una entidad burocrática que recepciona los expedientes y otorga. Y eso es lo que realmente me preocupa. Ahora, en cuanto a los préstamos, quisiera también, doctor, tener esta oportunidad de decirle al pueblo peruano: los préstamos que yo dejé en el año 1990 se le otorgaba a aquellas personas que no tenían recursos y se le daba y pagaban cuando terminaban su carrera. Hoy en día no, tienen que tener garantías reales, como es una casa por parte de un pariente o un avaro. En vez de contribuir que ese estudiante se forme anímica y psicológicamente como debe ser, le perjudican pensando en las amortizaciones, los créditos, y tal vez el grado de morosidad debe ser alto. Cuando yo salgo, el grado de morosidad era simplemente el 8% con relación al monto otorgado. No sé cómo hoy en día se está trabajando eso. O sea, en otros términos, estamos hablando como un préstamo bancario. Porque realmente, para que alguien me preste dinero, yo tengo que ofrecer garantía real, significa propiedad inmueble, ¿no? Alguien me tiene que avalar y luego pagar, creo que es al mes, a los 2 meses. Así es. Bueno, usted está aclarando eso muy bien. Los préstamos no solamente era para pagarlo posteriormente, sino se le aprobaba una línea de crédito al estudiante. ¿Qué cosa es una línea de crédito? Si el estudiante está en el 8º ciclo, yo proyectaba que el estudiante iba a ir semestre a semestre o año académico, después venía la graduación, después venía la capacitación, después la colocación. Durante todo ese periodo él estaba libre de hacer sus ampliaciones sin pagar. Pero ¿cuál era el requisito fundamental para que yo lo controlara a esa persona? Que semestre a semestre su nota de 11 pasaba a 12. Ya me estaba dando una garantía, en vez de un bien, me estaba dando que su mejor capacidad es la nota o su rendimiento académico. Y así sucesivamente, cuando el estudiante terminaba con una nota de 15, 16, 17, un estudiante o un profesional que realmente en el mercado de trabajo no necesitaba de ir a tocar las puertas a nadie, que ya lo necesitaba para poder trabajar. Esa era la garantía. Entonces, hoy en día no es así. Como se menciona, hoy los préstamos tienen que tener garantías reales. Y esas garantías reales en un estudiante no es factible. Para ser un director de sistema hay que conocer bastante la psicología del estudiante, quién va a terminar. En ese sentido, realmente no están procediendo como debe ser. Dígame, ¿alguna comparación en relación a otros países que conoces? Muy bien. ¿Cómo es su política de becas o estos estímulos en otros países? Bueno, hablando de préstamos educativos, Colombia, nuestro distinguido país amigo, Colombia tiene un edificio de 25 pisos destinado exclusivamente a los préstamos educativos. Esos préstamos educativos que dan a los estudiantes colombianos, no solamente del país, sino en el mundo entero, los trabajadores, los funcionarios, los visita a los estudiantes en el lugar donde están estudiando, le hacen un seguimiento de tal forma que en vez de pedirles garantía, les dan auxilio para ver qué es lo que le falta, en qué situación está, qué problema tiene para retornar. Por eso que tiene un edificio de 25 pisos, de tal forma que es completo lo que dan ellos, los estímulos educativos, vale decir los préstamos, las becas y las autorizaciones. Tienen un seguimiento extraordinario, tienen un departamento de colocación de recursos humanos extraordinario y un centro de investigación. Y ellos viven no simplemente del presupuesto del Estado, como en este momento estará pensando el gobierno, ¿cuánto vamos a presupuestar? Una entidad
como en INAVEC o como CONCITEC, se llama en Colombia, CONCITEC, que tiene más de 50 años y su padre fue Betancourt, está llevando de maravilla a nivel de Latinoamérica. Tiene Brasil, Argentina, tiene Chile, tiene Colombia, tiene Ecuador, tiene todo. En todos los países del mundo hay una entidad como INAVEC que hoy ya no es. Por eso pido y solicito que de nuevo se active esa entidad. Bueno, amigos, hemos escuchado la exposición, yo creo que es el comienzo de estos eventos, sobre todo la información de esta naturaleza. Esperamos que el gobierno actual, que tiene dentro de sus planes, incorpore en la medida posible y podría invitar inclusive a personas que tienen esta formación, técnicos obviamente, y no depositar la actividad de estos centros en manos de los políticos, simplemente que no tienen preparación técnica. Yo creo que necesitamos personalidades, personas que tengan formación técnica y experiencia, su asesoramiento. Esperamos que en el próximo gobierno, que ya está a puertas de instalarse, tomen en cuenta los técnicos, como la talla de don Máximo Alejandro Palacios Peralta, de mucha experiencia. Muchas gracias. Ha sido esto por el día de hoy. Gracias. Le agradezco. Muchas gracias.